Dejé mi trabajo de funerario hace unos años, y todas las personas que me conocían ya han muerto. Así que creo que es un buen momento para contarte un secreto muy bien guardado. Pero antes de entrar en la historia principal, déjame contarte por qué me convertí en funerario en primer lugar. El cuerpo de mi abuelo fue encontrado dentro de su casa, muerto. Se presumía que había muerto 2 días antes, ya que era el tiempo que no había contestado al teléfono. Mi madre se encargó de los arreglos del funeral y, a petición de mi abuelo, la velatoria sería en su casa. También había pedido que no le embalsamaran, pues le parecía antinatural. Así que la familia se reunió en su casa, llena de flores para cubrir el hedor de la muerte. Todos lloramos y deseamos tener un poco más de tiempo con él. La cuestión es que nuestro deseo se cumplió demasiado rápido. Cuando una de mis tías se acercó a su cuerpo, gritó y salió corriendo de la casa. Cuando todos nos giramos hacia el cuerpo de mi abuelo, él estaba sentado. Su mirada estaba distante, ajena a la histeria que su resurrección había provocado. Los médicos nos explicaron que podría ser un caso raro de alguien con síndrome de Lázaro. Aparte de eso, no había otra explicación. No vivió mucho después de este incidente. Comía, dormía y a veces sonreía, pero nunca volvía a hablar. Sentía como si mi abuelo hubiera perdido todo lo que le hacía, estar interesado en él. Para su segunda muerte, mi madre ignoró sus deseos previos y lo embalsamó. Algunos familiares bromearon diciendo que deberíamos poner una campanilla en su tumba por si acaso volvía a despertar, pero no estoy seguro de cuánto de eso era una broma real. Su primera y segunda muerte me despertaron la curiosidad por saber qué ocurre después. ¿Hubo una vida después de la muerte? ¿Reencarnamos o simplemente nos pudrimos hasta desaparecer? Todo el aspecto religioso me aburrió, pero el proceso de la muerte y cómo se maneja el cuerpo después me atraparon. La rotación de agentes funerarios es bastante alta, así que me sentí especialmente orgulloso cuando obtuve mi título de grado y fui aceptado rápidamente en unas prácticas. Fui estúpido. Pensaba que era mejor que toda esa gente que se fue en cuanto se dio cuenta de que un cadáver es más que un trozo de carne. Ahora me doy cuenta de que fueron los listos por irse y buscar cualquier otra profesión en el mundo. Al principio de mis prácticas éramos 6. Nos dieron algunos de los peores cuerpos con los que trabajar para eliminar a aún más gente. Casi lo dejo cuando tuve que reconstruir el rostro de una niña de 3 años que había sido apuñalada varias veces por su padre. La madre siguió eligiendo un funeral con ataúd muy cerrado, pero nos agradeció por volver a hacer que su bebé estuviera entero. Al final del primer año de prácticas, solo quedábamos 2 de nosotros. El director de la funeraria, Nave, sonaba todo menos contento. Enhorabuena por completar tu primer año de prácticas. El director de la funeraria, Nave, sonaba todo menos contento. Gracias, dijimos Gia y yo al unísono. Ni siquiera nos miró. Pasó las páginas de algunos papeles y archivos. Nos quedamos allí sentados, sin saber qué hacer aparte de mirarnos fijamente. Fuera de la oficina, podíamos oír el crujido de las ruedas de una camilla mientras alguien transfería un cuerpo fresco a las neveras. Esperaba que Nave nos dejara salir pronto. Estar dentro de la oficina era mucho más angustioso que intentar encontrar qué parte del cuerpo pertenecía a dónde después de que alguien hubiera caído en una trituradora de madera. Necesito que os quedéis a dormir. Haz los arreglos necesarios. Hoy descubrirás por qué la gente no se queda en el trabajo. Ahora vete. Nave nos despidió mientras nos entregaba unos papeles. Y por favor, asegúrate de firmar todos los papeles. Gia nos hizo a ambos el exiliado de los dioses, café, para prepararnos para la noche. El papeleo no tenía sentido. La mayoría era jerga legal relacionada con la muerte y el mantenimiento de la confidencialidad. Lo que pasara esta noche, no podíamos hablarlo con nadie fuera de la gente que trabajaba allí. ¿Qué puede ser tan malo como para tener que firmar tantos papeles?, preguntó Gia. No tengo ni idea, pero juro que acabo de firmar un papel dando a la empresa los derechos sobre mi alma, bromeé. ¿Todavía tenías uno? Gia se rió. Terminamos nuestro almuerzo de café y volvimos a la sala de preparación.
Nuestra risa se apagó rápidamente cuando Nave se plantó junto a 4 cadáveres listo para que los devoráramos. Nos quitó los papeles y de alguna manera su cara se volvió más serio al darse cuenta de que no nos estábamos echando atrás. Esta es tu última oportunidad para rendirte. No hay vergüenza en ello. Nave nos miró directamente. Me quedo. Mi voz vaciló, pero intenté parecer confiado. Yo también. La voz de Gia temblaba. Nos miró con dolor en los ojos. En ese momento estaba confundido, pero de nuevo deseaba haber aprovechado la oportunidad y marcharme. Pero no, mi orgullo me mantenía allí, intentando demostrar un punto que ni siquiera existía. Diana, lleva los 2 cuerpos a la derecha. Gia, trae los 2 cuerpos a la izquierda, ordenó Nave. Rápidamente tomamos nuestras posiciones, algo confundidos sobre por qué estábamos trabajando en 2 cuerpos cada uno al mismo tiempo. También faltaban sus gráficos y todos los utensilios desinfectantes. Gia y yo nos miramos confundidos. Ahora tómales el pulso, ordenó Nave. ¿Qué? Le miré confundido. Por favor, haz lo que te digo, y cuando lo hagas, ven a sentarte conmigo, hablaremos, dijo Nave mientras se sentaba en una silla vacía señalando los cuerpos. Gia y yo nos miramos y, a regañadientes, fuimos a hacer lo que nos dijeron. Primero agarré la muñeca de una mujer delgada que parecía tener unos 30 años. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando el frío de la muerte rozó mis cálidos dedos. Tuve cuidado de no dañar la piel mientras presionaba para sentir un latido. Y no había nada. Solté un suspiro de alivio que no sabía que me había estado aferrando. Para el siguiente cuerpo, comprobé si tenía pulso en el cuello, ya que ambas muñecas habían sido dañadas por algún tipo de cuchillo. Mientras presionaba su cuello, por un segundo pensé que sentía un latido. Me eché atrás, sabiendo que era imposible. La rigidez del cuerpo había empezado a descomponerse, pero la rigidez cadavérica ya había endurecido el cuerpo, lo que sugería que llevaba al menos 1 o 2 días. Nave me miró, sus ojos ocultando algo mientras me hacía un gesto para que volviera al cuerpo. Respiré hondo, intentando mantener la paranoia a raya. No permití que mi mente divagara mucho mientras presionaba de nuevo con la mano el cuello del cadáver. No había nada. Casi me río de mí mismo por haberme alterado. Probablemente sentí mi propio pulso cuando toqué su cuello. Cuando terminamos, Gia y yo fuimos a sentarnos junto a Nave, sin saber qué esperar. Seguro que no fue lo que dijo después. ¿Has oído cómo Jesús volvió a la vida 3 días después de ser crucificado? Comenzó Nave. No respondimos. Perdona, es que no sé cómo explicar esto. Es la primera vez que se lo explico a alguien. Hizo una pausa. Gia y yo nos miramos, probablemente pensando lo mismo. ¿Habría perdido Nave la cabeza? ¿Deberíamos salir de aquí mientras aún podemos? Diana, Gia, esta noche será o bien bastante movida o bastante silenciosa. Esperemos que sea la segunda, y que simplemente pienses que lo he perdido. Se rió Nave sin humor. Pasaron las horas y simplemente nos quedamos sentados. De vez en cuando miraba el móvil para hacer doom scroll. Gia nos preparó un lote de café para que la arena del sueño cayera de nuestros ojos. El silencio me molestaba, pero cuando intenté ponerme unos auriculares, Nave me hizo quitármelos. Entonces se oyó un sonido. ¿Era un gemido? Miré los cuerpos frente a nosotros y luego a Nave. Nave miró intensamente los cuerpos. Sus ojos iban de un cuerpo a otro. Temblaba, sin saber qué estaba pasando. Y luego otro gemido. Nave metió la mano bajo su silla en una bolsa que no había visto antes. Nos entregó un cuchillo a cada uno y él mismo sostuvo uno. ¿Por qué nosotros? Gia se detuvo. El hombre del que había sentido el pulso esa misma noche no estaba sentado. Nos miró directamente, pero no nos miró. Su mirada parecía ir a otro lugar. Ya había visto esto, hace muchos años con mi abuelo. En ese momento mi vejiga quiso fallar. Esto no podía estar pasando. «Vosotros 2, apuñalad a ese hombre en el corazón», nos ordenó Nave. «No voy a matarlo», protesté. «¿Por qué está vivo?», Gia sollozó. «No está vivo, o no en el sentido en que lo estás pensando. Ahora déjalo descansar». La voz de Nave temblaba mientras intentaba mantener la calma. No sé por qué confiaba en él, pero empecé a caminar hacia el hombre que sabía que había muerto hacía solo unas horas. Al acercarme, el hombre me miró y esbozó una pequeña sonrisa.
Luego volvió a mirar lo que estaba mirando y me ignoró. Gia intentó acercarse, pero las náuseas la invadieron y corrió hacia la papelera más cercana para vomitar. En todo el tiempo que conocí a Gia, nunca había vomitado. Podría fácilmente comer delante de un cadáver completamente abierto. Me temblaban las manos mientras intentaba colocar el cuchillo donde estaba el corazón. Mis propias náuseas me rogaban que corriera al cubo de basura más cercano. En vez de eso, tragué el vómito, intentando ignorar el regusto ácido. Respiré hondo y estabilicé las manos, listo para clavarle el cuchillo en el corazón. Cuando se rompió el primer trozo de piel, el hombre giró la cabeza hacia mí y con una velocidad imposible me agarró del brazo. Grité mientras intentaba apartar el brazo. Cuando la expresión del hombre se volvió enfadada, intentó morderme el brazo, pero aparté su cabeza con el otro. Gia y Nave corrieron hacia mí. Gia intentó liberar mi brazo de su agarre. Lloré y le supliqué al muerto que me soltara. Nave de alguna manera maniobró el cuchillo entre los 3 cuerpos enredados y apuñaló al hombre directamente en el corazón. El hombre soltó mi brazo y cayó lentamente de nuevo en la camilla, dejando un desastre sangriento. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, pero no había otra manera. Si hubiera intentado explicarte esto, no me habrías creído. Empezó Nave a desmoronarse. Después de esto, sinceramente no sé por qué me quedé. Nave nos explicó que algunas personas volverían al tercer día, y si Jesús hubiera sido real, probablemente eso era lo que le había pasado a él también. Algunos regresaban en paz, otros atacaban de inmediato. Una cosa estaba clara, no eran la misma persona que antes de la muerte. ¿Y la mejor manera de evitar esta resurrección? Congelar y embalsamar los cuerpos. Nuestro trabajo era evitar que los muertos volvieran, no preparar los cuerpos para que la familia los viera. Nos dieron la opción de quedarlos en el trabajo o dejarlo. Nos ayudarían a encontrar un nuevo trabajo si decidiéramos dejarlo. Lo único que no podíamos hacer era hablar de lo que había pasado esa noche. Los únicos que conocían ese secreto eran otros funerarios, y era mejor que siguiera así. Los dos decidimos quedarnos. Por mucho que estuviera aterrorizado por lo que había pasado, también sentía una curiosidad mórbida. Por fin estaba obteniendo respuestas sobre lo que ocurre después de la muerte. Nave murió unos años después, se quitó la vida, incapaz de soportar la presión del secreto. Yo tomé su puesto y formé a nuevos funerarios. Gia fue asesinado por el marido de una mujer a la que afirmó que Gia había matado cuando ella despertó de nuevo. Y ahora aquí estoy. Ya no estaba en el negocio, pero seguía cargando con ese conocimiento. He visto a seres queridos marcharse y me he asegurado de que sigan siéndolo. Haz lo que quieras con este conocimiento, pero te advierto que no volverán igual. Dejad que los muertos descansen.